Amigos de Círculo Magenta, pues estamos hoy aquí a Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, y un Ramón. servidor, con los temas de esta semana que básicamente ha estado bastante agitada. El arranque, por supuesto, el lunes oficialmente de las campañas o de las precampañas, o cómo le llamaremos, lo digo esto, que no sabemos ya ni siquiera cuál es el término. El concurso de las corcholatas. El concurso, no, de las corcholatas, no, del que va a ser el coordinador de los esfuerzos de la cual, pues que si no, el INE nos va a regañar. Pero Así bueno, es. sea como sea, vamos a llamarle por su nombre como siempre. Estas precampañas que se están haciendo ya para buscar al candidato de Morena a la presidencia, pues comenzaron mal. Comenzaron mal porque, bueno, pues primero el antecedente, que ya lo dijimos la semana pasada, de Claudia Sheinbaum con el dedito inquisidor hacia el árbitro, pues Alfonso Durazo. Dos, la propia Sheinbaum arrancando en domingo la campaña cuando el banderazo se daba el lunes, es decir, salió antes de los pits o salió antes de que en la alberca dispararan el revólver. Y pues el lunes fue día importantísimo porque pues en el primer día de Marcelo Ebrard pues salió a proponer públicamente la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación y dándonos la sorpresa de que Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, sería quien proponía como secretario para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación. Y dicho eso, pues siguieron martes, miércoles y jueves los nombramientos de quienes ocuparán ahora las posiciones de quienes se fueron, es decir, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard. Cito a estos tres personajes porque son los que, en caso de que el presidente tuviera un inconveniente de salud y tuviera que pedir permiso temporal o definitivo, pues podrían ser los que, de acuerdo a la legislación, ocuparían la silla presidencial de manera interina o sustituta. Y bueno, pues aquí se dio una sorpresa de que no llegaron a esas posiciones personajes de la primerísima línea como se hubiese esperado, sino que llegaron, pues lo que se ha dado en llamar un relevo generacional. Bajo ese manto modernista del relevo generacional, entraron Luisa María Alcalde, entró a la Secretaría de Gobernación. En su lugar ingresó Marat Bolaños, y en el Senado, Eduardo Ramírez, el chapaneco, se hizo cargo de la posición de líder de la bancada de Morena, que es la mayoría, dentro del Senado. Y básicamente la pregunta que surgió es, a ver, si mañana le da otro vallo al presidente, ¿quién va a ser el interino en este país? ¿Será Luisa María Alcalde? ¿Será Eduardo Ramírez? ¿Quién será? A ver, Ramón, ¿Qué pues opinas? hay que ver cuál es el común denominador de este relevo generacional. Y el común denominador se llama Andrés Manuel López Beltrán, que es el hijo del presidente López Obrador. El famoso Andy que cada vez más se escucha en los corredores del poder de la Cuarta Transformación. Y vamos a hacer un breve recuento. Empecemos, por supuesto, con Luisa María Alcalde, que tanto ella como su hermana Berta tienen una relación de amistad con Andy. Es decir, Andy ya tiene ascendencia sobre la cartera política por excelencia de este país, por la cartera política que a veces es definida como la vicepresidencia de facto de México. Marat Bolaños es de todos conocido que también tiene una larga relación con Andrés Manuel López Beltrán, pero no solo ellos dos, también hay personajes de primera línea como el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón, quien es nada más y nada menos quien controla el gasto público en este país. Otro personaje como es también Carlos Torres, quien es desde la presidencia el coordinador de los programas sociales, otro de los grandes gestores del dinero dentro de la Cuarta Transformación, tiene una relación directa con Andrés Manuel López Beltrán. Román Meyer de la SEDATU también, otra importante secretaría
para el sector de la vivienda, donde se maneja muchísimo dinero. Ahí Andrés Manuel López Beltrán también tiene ascendencia directa. Y esos son nada más los nombres de la primera línea, porque detrás de ellos hay decenas de nombramientos en coordinaciones, en direcciones de la SEP, en direcciones de Fonatur, donde se nota ya cada vez más la ascendencia y el poder de Andrés Manuel López Beltrán en este gobierno. Pues a ver, Rodrigo, a mí me llama mucho la atención que el presidente hubiese decidido casi, a ver, nuestro público es bastante futbolero, los mexicanos somos futboleros y equivale a que el director técnico de la selección nacional, en este caso el presidente López Obrador, de la noche a la mañana decidiera cambiar toda su línea delantera, los anotagoles, Así donde es. estaban Adán Augusto, Monreal y el canciller Ebrard. Y dijera, señores, se van porque van a irse a entrenar para ser preseleccionados en la selección nacional. A ver si los eligen. Ya no hay Claro. vuelta para atrás. Y en esa fuerza delantera, lejos de poner a tres cracks que pudiesen manejar bien la parte política en gobernación, la parte, pues, sensible que es el Senado, con esa mayoría morenista, y, por supuesto, lo que es la parte de la Secretaría del Trabajo, pues puso a tres personas que, sin duda alguna, debe ser gente muy capaz. Particularmente a mí me parece la Secretaría del Trabajo, que fuera de aquel episodio de las huelgas locas en Matamoros con aquella abogada Susana que Prieto, claro. flageló toda esa zona, fuera de ese episodio, más o menos Luisa María supo llevar bien la Secretaría del Trabajo, por lo menos sin huelgas locas ni altibajos, ¿verdad? Pero la Totalmente, Ramón, pregunta, pero la pregunta es si ella es y tiene las capacidades para poder salir adelante en una parte tan delicada como es pues la vicepresidencia de México, donde se ven los asuntos gruesos con gobernadores, con el poder legislativo, también con el poder judicial y bueno, pues con las iglesias. En fin, es una posición muy delicada que requiere de experiencia y la pongas como lo pongas, Luisa María quizá en 3, 4, 6 años podría estar habilitada para hacer eso. Hoy no lo es y no lo es y lo vamos a empezar a ver en los próximos meses cuando todo lo que está pasando en Morena, estos jaloneos que se están dando entre Claudio Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto, Monreal, no se diga Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, por Carlos supuesto. Fernández Noroña, pues hombre, sentarlos a todos a la mesa y ponerlos en orden, yo creo que va a ser una situación bastante delicada, pero más importante es lo que decías. A ver, el presidente lo que terminó por hacer fue sacar del camino a todos los que podían ser interinos para instalar ahí gente incondicional de Sí. su hijo Andy. Y de una u otra manera se percibe que el presidente estaría ejerciendo ya su derecho de herencia, su testamento, no escrito, ojo, no escrito, pero sí de facto el tener alrededor de ella a toda la generación que son los amigos de su hijo Andy. De tal manera que si de aquí a la próxima, al cambio de poderes en diciembre del año próximo, se da alguna situación con el presidente, pues todo el llamado equipo de Andy va a estar operando los puntos sensibles, políticos, económicos, laborales de este país, legislativos de este país, y pues de facto Andy sería el presidente impectore. Y por eso yo creo que Marcelo Ebrard se adelanta a esta realidad del poder de Andrés Manuel López Beltrán en dos sentidos. Primero, como bien lo comentabas en tu editorial, intentando sobornar al presidente diciéndole, yo soy el más leal de los leales de la Cuarta Transformación. Tan es así que si llego a gobernar, voy a gobernar de la mano del apellido López, en este caso el apellido López Beltrán. Pero también tuvo una consecuencia lo que hizo Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard, ya con el rechazo abierto de Andy
a participar en la Secretaría de la Cuarta Transformación de Marcelo Ebrard, pues básicamente lo que hizo fue obligar al presidente López Obrador a entrar a la conversación y a decir, nadie de mi familia puede participar en este proceso electoral. Y a lo mejor había gente en el War Room de Marcelo Ebrard que anticipaba que realmente el apoyo de Andy y de la estructura de Andy dentro del gobierno federal realmente apoyaba a Claudia Sheinbaum. Y con eso, pues Marcelo Ebrard, digamos, intenta matar dos pájaros de un tiro, reafirmar su lealtad con el presidente López Obrador por un lado, y por otro lado, pues sacar de la contienda política, al menos en la superficie, a alguien como quien se pudo haber tomado una foto alguna vez con Claudia Sheinbaum para sellar las encuestas a días de que la gente tomara el teléfono para decir voy a votar por Claudia, por Adán, por Ricardo o por el propio Marcelo Ebrard. Bueno, y cuando el presidente Rodrigo dice, ni nadie de mi familia va a meterse en el proceso, pues hombre, habría que completarle. Nadie de mi familia, pero no hay problema con los amigos de mi familia. Es correcto. En No hay este problema. caso, no es casualidad que todos los astros se alineen para que aquellos que son más cercanos a Andy sean los que están siendo beneficiados con este relevo generacional, por así decirlo. Que si se analiza este relevo generacional, bien lo decías, Luisa María Alcalde hizo los méritos que le correspondían en la Secretaría del Trabajo, pero yo creo que aún no tiene los méritos políticos ni de relaciones con los poderes fácticos para sustituir las tareas que a inicio de este sexenio realizaban tanto Alfonso Romo como Olga Sánchez Cordero y como Julio Scherer en este triunvirato inicial de la Cuarta Transformación, que vaya a ser sustituido ahora solo por Luisa María Alcalde. ¿Y dónde va a quedar? ¿Dónde van a quedar también los operadores que tenía Dan Augusto en la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde va a quedar el papel de Encinas, que por cierto está muy tensionada su relación con el ejército? ¿Cuál es la postura de Luisa María Alcalde en este diferendo entre Encinas y el ejército? Es decir, no es una tarea sencilla y vamos a ver qué va a suceder. Sobre todo, Ramón, porque muchos adelantan, no necesariamente por un magnicidio, pero por sí condiciones políticas y económicas de repetir un 94. La secretaria de Gobernación del 94 de ahora, del 2024, de 30 años después, va a ser Luisa María Alcalde. Claro. A ver, y no olvidemos algo, que la familia de Luisa María Alcalde, históricamente y abiertamente, han estado del lado de Claudia Sheinbaum, es decir, ahí, pues, no abona su designación al piso parejo que tanto han solicitado todos los demás contendientes, Ebrard, Adán Augusto, Monreal y Velasco, no abona, o sea, simplemente quedan totalmente cargados los dados. Y si vas viendo a los demás también, pues todos están yendo hacia aquel lado. A mí me llama la atención particularmente el caso de Adán Augusto López. Adán Augusto López es un personaje muy, muy, muy cercano al presidente López Obrador. Recordemos que el padre de Adán Augusto fue ese abogado y notario que de una u otra manera ayudó al presidente López Obrador cuando era joven a salvar dos, tres escollos legales en una serie de accidentes que se dieron por ahí. Y Y fue básicamente lo un mecenas de López Obrador en sus tiempos primarios. Así es, así es. Y lo que se comenta, bueno, es que en agradecimiento a lo que la familia de Adán Augusto López hizo por Andrés Manuel López Obrador, es que hoy Adán Augusto no solamente llegó a la gobernatura de Tabasco, sino que llegó y escaló a ser el secretario de Gobernación. Yo no creo, yo personalmente no creo que de buenas a primeras Adán Augusto haya dicho, sí me quiero ir año y medio de gobernación, porque sé que voy a poder ganar la postulación de Morena. Él sabe que está cuesta arriba, a menos claro que el jefe le haya dicho, ya no confío en Claudia, necesito a ti ahí para que estés ahí, y lo que terminó por hacer el presidente fue cantarle a cada uno de las corcholatas, yo le llamo ahora el six pack, porque son seis, vienen juntos en una cajita que dice Morena, y a cada uno de ellos les cantó al oído y les dijo, puede ser tú. Y fue Probablemente, la manera en que Monreal, con su papel crucial que tendría en el Senado, decidió dejar el Senado, ¿sí?
Marcelo Ebrard ya estaba más que acelerado. Ahí originalmente los dos punteros siempre han sido Claudia y Marcelo. Claro. Y Adán, pues recordemos que en los últimos momentos del jaloneo, Adán estuvo a punto de decir no voy, ¿eh? Y Estuvo, finalmente dijo estuvo a sí nada. voy. ¿Qué hizo que dijera sí voy? ¿Y qué estará viendo ahora cuando en su lugar se pone a Luisa María Alcalde, que definitivamente es una groupie de Claudia Sheinbaum? Es decir, los pronósticos, Rodrigo, de lo que se había estado previendo, de que esta contienda interna de Morena iba a ser muy accidentada y en un momento dado, si no se controlan bien las variables, puede ser trágica, va a dar mucho de qué hablar. Y por supuesto, Ramón, que va a empezar a haber golpes debajo de la mesa. El caso que comentabas de Adán Augusto López creo que es emblemático, pero creo que también hay una posibilidad alternativa porque en un gabinete de floreros Adán realmente se convirtió en un personaje importante. En No poco sé si tiempo. eso le pudo haber parecido en algún grado al presidente López Obrador como una amenaza al proyecto que tenía, porque Adán Augusto López empezó a operar por sí mismo, empezó con sus propias estructuras, salió a personajes importantes. Aquí hemos sido críticos de su relación con Ricardo Peralta Saucedo, con el senador José Narro, armar estructuras que las han hecho visibles. Un día antes del Consejo Nacional de Morena, Ana Augusto López reunió a cerca de 40,000 personas en Tecamachalco, Puebla. Es decir, está mostrando el músculo político, está mostrando la relación con poderes fácticos importantes de este país, y no sé si eso pueda representar un riesgo para lo que el presidente tiene visto como cuál debe ser la herencia de la sucesión en el 24. Pues sea como fuera, Rodrigo, estamos apenas a una semana de haber iniciado este proceso que va a llevarse 2 meses más 9 días. Es decir, para todo fin práctico nos faltan 8 semanas, más o menos. Y si esto es la primera, ya podemos imaginar cómo se van a poner las que vienen. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y el segundo tema obligadísimo es pues, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en el portero de la legalidad en este país y que esta semana, ayer en concreto, jueves, pues paró dos penaltis. Así es. Dos penaltis muy fuertes. El primero, el que había lanzado disparado el presidente López Obrador con su plan B del famoso INE, donde de una u otra manera trataba de meter ciertos elementos, ciertas variables para poder, si no en el terreno de la desaparición o el control, sí bajarle gastos, presupuestos, meter mano por aquí, por allá, y finalmente la Corte terminó sentenciando no al lugar por lo mismo que se desecharon las anteriores iniciativas, que fue, no se discutieron, fueron únicamente aprobadas al vapor por Morena. La oposición no tuvo ni voz ni voto para poder siquiera externar sus puntos de vista. Ya conocemos los términos, pero qué bueno saber que la Suprema Corte, pues de una u otra manera, frenó por enésima vez, porque ya tenemos, ya no es novedad que la Corte le pague al presidente los chanfles que quiere mandar, ¿no? Y juntando, Ramón, con el tema anterior, pues habrá que ver qué piensan Marcelo, qué piensa Claudia, qué piensa Dan, qué piensa Ricardo Monreal y el resto del Six-Pack sobre la posibilidad de una reforma judicial en el inicio del siguiente sexenio, porque lo que queda claro es que para el presidente López Obrador la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el gran antagonista de su gobierno. Y a ver, hay que ser muy claros, lo paró por violaciones al procedimiento legislativo. La Corte no Claro. estudió el fondo del asunto, no lo bajó por razones políticas, no lo bajó porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo con la sustancia de lo que se legisló. Lo bajó porque no se dieron las condiciones parlamentarias adecuadas, y eso demuestra también un infantilismo tremendo de los operadores de Morena en el Congreso. A ver, Rodrigo, y por ahí nos dicen que hubo votos que estuvieron sorprendentemente ahora sí en contra, Entonces, ¿no? Arturo Saldívar finalmente, digamos, rompió con
con el bloque Pro 4T dentro de la Suprema Corte, porque no Ajá. había para dónde hacerse. Y tanto Loreto Ortiz como la ministra Yasmín Esquivel, que sobre quien todavía pesan estas acusaciones de plagio y que se ha envuelto en una tremenda batalla legal ahora con la UNAM para poder evitar ese destino final de que se declare el plagio y se le retire el título, pues por supuesto que votaron a favor de los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación. Y el presidente por eso no le perdona ni al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ni a la ministra Margarita Ríos Farjat que se atrevan a votar en contra de los intereses del Poder Ejecutivo. Los acusa de exceder facultades y de exceder la separación de poderes de este país, cuando yo creo lo que sucede es absolutamente todo lo contrario. Quien está violando los límites de la separación de poderes es el presidente López Obrador, con esta presión un día sí y otro también al Poder Judicial desde la conferencia mañanera. Y no solo eso, antes de este sexenio era altamente inusual que un ministro de la Corte llegara a Palacio Nacional. La última vez que lo vimos fue recordar a Ramón con el ministro Azuela y Vicente Fox en el tema del desafuero precisamente. Y ahora el presidente López Obrador en cada oportunidad busca citar a los ministros afines o a los ministros que se dejen a que tengan una conversación a puerta cerrada en Palacio Nacional, lo cual habla muy mal, otra vez, del respeto que le tiene el presidente López Obrador a la separación de poderes. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas una lección que está dando esta situación del presidente con la Corte es que el presidente está resultando ser un mal ejemplo, porque Totalmente. así como el presidente hizo lo suyo, pues en Nuevo León el gobernador Samuel García terminó interponiendo ante la Suprema Corte una querella, Sí, una una controversia, claro. una controversia constitucional para demandar que todo lo que había aprobado el Congreso local de Nuevo León en diferentes instancias y que él se había negado a publicarlos en el periódico oficial porque decía que violentaban los principios del Ejecutivo, etcétera, 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 pues le pasó exactamente lo mismo que al presidente López Obrador. Le pararon el penalti el mismo día que le pararon al presidente su plan B. Es decir, a partir de ya, el gobernador de Nuevo León está obligado a publicar las reformas que el Congreso ha hecho y que ha mantenido por tanto tiempo congeladas, sin publicación en el periódico oficial, lo que implicará que al día siguiente de que se publiquen, entrarán en vigor. Y Dios nos agarre confesados, porque si la disputa del gobernador con diferentes poderes fácticos en Nuevo León, particularmente el PRI y el PAN, están a la orden del día, con esta derrota pues hombre, va a terminar pasando lo mismo que el presidente López Obrador les enseña, que es empiecen a atacar, empiecen a vociferar, empiecen a faltar el respeto a la Corte, que algo va a quedar. ¿Qué opina Rodrigo ahí del caso Nuevo León? Está claro que aquí la Corte vuelve a reafirmar su papel como contrapeso apolítico, como contrapeso neutral, porque la Corte no tiene ninguna palabra sobre el conflicto que hay entre Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN. Únicamente están diciendo, señor Samuel García, la controversia constitucional que se presentó desde tu gobierno, pues no tiene procedencia. Eso, por supuesto, tiene consecuencias políticas severas. Y vemos también que hay una similitud y hay paralelismos entre los operadores judiciales del gobierno de Samuel García y los operadores judiciales también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que viene a ratificar otra vez la relación de sintonía y de cercanía entre el presidente y el gobernador de Nuevo León en todos los sentidos. Y por eso el gobernador de Nuevo León se siente amo y señor de este estado, porque él piensa que tiene el respaldo absoluto del presidente López Obrador. Pero esto es un buen recordatorio que hay contrapesos más allá de Palacio Nacional. Pues lo importante en esto, Rodrigo, es que de una u otra manera, aunque haya pasado lo que ya pasó con detener el plan B, no podemos sustraernos al hecho de que los cambios que se hicieron a nivel de la presidencia del INE y otros movimientos ahí menores, entre comillas, pues terminaron sí por docilizar, por decirlo menos, a este instituto electoral que de una u otra manera sí se ha calmado bastante y por decirlo menos se ha hecho de la vista gorda
Y en todas, Ramón, en todas las y- faltas que han tenido, todo el proceso de Morena, que básicamente lo único que han hecho es cambiarle el nombre al candidato por un coordinador, o sea, es decir, jugar a gatopardismo, como el presidente tanto menciona ese término de gatopardismo, de cambiar las cosas para que todo quede igual. Es decir, sí, Y ahí, Ramón, también hay que poner mucha lupa y mucho ojo a lo que viene dentro de los cambios internos del INE, porque a pesar de que ya se definió quiénes van a ser los consejeros electorales, todavía están en juego dos posiciones clave. Una es la Secretaría Ejecutiva, importantísima, pero otra es quién va a dirigir la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Y ahí es donde vamos a ver realmente si va a ser alguien con dientes, alguien que esté dispuesto a detener la simulación que representa la precampaña electoral de Morena, o si, como bien dices, va a seguir este gatopardismo de hacerse de la vista gorda para que todo siga igual. a ver, de verdad, Rodrigo, ¿tú crees que con tanto espectacular que vemos de Claudia, de Adán, particularmente ellos dos, por todo el país, el gasto se limita a 5 millones de pesos, con Por tanto supuesto que reparto no. de lonches, con tanto reparto de comidas, con tantos regalitos que están dando los mítines de una pre-campaña? No Es una estamos hablando de absoluta campaña. simulación. Es una Es una, absoluta simulación y el tema aquí es, el Instituto Nacional Electoral hasta el momento está siendo un cómplice de estos actos que violan la ley. Y eso es lo grave de este asunto. Si el árbitro no mete las manos, entonces estamos ante una contienda electoral que vamos a esperar más dinero paralelo, más intervención del crimen organizado, como ya lo vimos en las elecciones federales de 2021 y hasta cierto punto del 2022 en Tamaulipas. Y eso es lo que va a suceder si no hay un garante fiscalizador que le dé certidumbre a las elecciones. La a oposición ver, no va a tener absolutamente nada que hacer si vamos a seguir viendo este tipo de operaciones. el tufo que me da ver la presencia de Ricardo Peralta flanqueando a Dan Augusto López me indica que ahí va a haber dinero oscuro. Ricardo Peralta, históricamente en la 4T, es, por así decirlo, el García Luna de este sexenio. Y lo Totalmente. veremos con el tiempo. Él ha sido un hombre que a través de las aduanas, los puertos, a ver, Rodrigo, estamos ante el quinto cambio del director de aduanas. Yes. Y la mayoría de las gentes que manejan aduanas siguen siendo gente de Ricardo Peralta, ni siquiera de Horacio Duarte, de Ricardo Peralta. Es importante decir, Ramón, por qué viene ese cambio en aduanas. Viene por dos grandes razones. Uno, el asesinato del subadministrador de la aduana de Manzanillo, del puerto de Manzanillo. Y número dos, la creciente presión de Washington para detener el tráfico de fentanilo. Y bien lo dices, los operadores principales desde el ámbito civil son operadores de Ricardo Peralta Saucedo. Es ahí donde está el fondo del asunto. Por eso tuvieron que traer al general Fullón, que era nada más y nada menos que un subsecretario de la defensa. Es decir, a ese nivel está escalando el tema de las aduanas. Yo sigo sin entender por qué cuando estuvo en aduanas y con toda justicia el presidente revisó el expediente de Ricardo Peralta, se dio cuenta de que Peralta estaba operando corruptamente las aduanas, lo corrió entre comillas solo para mandarlo con Olga Sánchez Cordero, donde se apoderó de las operaciones de los casinos, de los permisos, de los garitos, de las palenques, de todo, y siguió haciendo por ahí negocios sin dejar de controlar aduanas. Terminó saliendo de ahí también de esa Secretaría de Gobernación, se convirtió casi cámara, salió ¿por qué? Porque se fue a hacer acuerdos en lo Exactamente, oscurito. eso es fundamental. O sea, Ricardo Peralta sale de la Secretaría de Gobernación porque abiertamente salió a decir lo que ya todos sabían dentro de Bucareli y de Palacio Nacional, de que estaba haciendo acuerdos con autodefensas en Tamaulipas con la columna armada Pedro J. Méndez, pero también en Michoacán. Es decir, dinero oscuro, financiamiento paralelo y operaciones con estructuras armadas paramilitares. Ese es el gran operador electoral de Morena en el 2024. Así es. Y bueno, tenemos ahora que, pues, a pesar de todo lo que el presidente ha visto, lo sigue manteniendo ahí, le sigue permitiendo que opere al lado de los suyos. La pregunta aquí es, a- pasa como con Bartlett, ¿qué favor le debe el presidente a Ricardo Peralta o qué sabe Ricardo Peralta
como para que tenga inmunidad o impunidad de la misma manera que la tiene Manuel Bartlett. Y Ramón, Ricardo Peralta es el caso más visible porque el otro comandante de la campaña de Adán Augusto López o de la pre-campaña de Adán Augusto López es precisamente el senador por Morena, José Narro Céspedes, que recordarás tú el caso de la desaparición de los dos marinos y de este antiguo operador financiero de Morena, que no se supo nada más de él y que Así tenía, es. al menos desde agencias de inteligencia, tanto de México como de Estados Unidos, vínculos comprobados con el crimen organizado. Pero digo, demos gracias que la Suprema Corte por lo menos está haciendo su tarea, está en su papel, está contra viento y marea, a pesar de todos los mañanerazos que le da el presidente a la Suprema Corte y a los ministros por nombre y apellido, no se han dejado intimidar, por el contrario, algunos de ellos ya dijeron, a ver, ya no puedo seguir estando aquí, como pasó con el caso del expresidente de la Corte, que en su tiempo siempre se ha dicho que operaba para el presidente. Bueno, pues ya hoy por lo menos en esta cuestión del plan B, pues ya no lo hizo y vamos a ver qué termina pasando. Yo creo que Yasmín, no sé si Loreta, pero yo creo que Yasmín también va a terminar votando a contracorriente porque ya no le queda más que defender que lo que tiene y lo que tiene ya Es, le queda muy poco. esto es una república y las repúblicas funcionan únicamente si hay división de poderes y contrapesos, y eso quedó de facto con estas dos importantes decisiones que tomó la Suprema Corte el jueves 22 de junio. Veremos la reacción del presidente esta semana y a ver de cómo les toca a los ministros, que ya se habituaron a escuchar en la mañanera el cómo se les tacha de corruptos, vendidos, operadores de los conservadores, fifís, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, veremos. Y el tercer tema, que bueno, por más que queremos cada semana, Rodrigo, bajarlo del asunto, porque después nos acusan de ser extremadamente regios neoleoneses, pues no deja de ser esta situación increciendo de esta violencia política entre el gobernador Samuel García y la mayoría priista panista del Congreso local de Nuevo León, que ya escaló pues a niveles insospechados. Tenemos por supuesto esta negativa, este rechazo de la Suprema Corte para todo lo que Samuel pedía, que se congelara, que se tuviera esta controversia y que bueno, es un round que lo gana pues el prianismo que controla el Congreso, que pues son lo que tiene, es lo que es y lo que debe de ser. De hecho, la Corte es muy correcta donde está diciendo abiertamente, ninguna de las cosas que invoca el gobernador son ciertas. Todo lo que quiere hacer el gobernador es interferir en la labor legislativa de uno de los poderes y coartarlo. Es decir, señores, aquí alguien se quiere pasar de listo y ese es Samuel García. Segundo, yo creo que el gobernador veía venir estos días ya este fallo porque pues en los últimos días ha desatado una cacería tremenda contra, pues diríamos que unas 50 personas por lo menos de diferentes filiaciones políticas, priistas y panistas, pero lo lamentable aquí, Rodrigo, es que se ha ido con todo el aparato del Estado, la UIF, el SAT, el medio ambiente, etcétera, 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 no solo contra los legisladores, sino contra sus familias, contra padres, madres, hermanos, esposos, negocios de unos y de otros. Se dio el caso de esta legisladora priista, Carla eh, Villarreal, claro. Perra Villarreal, a quien negocio familiar, que es una ferretería, hasta ahí fueron los elementos de fuerza civil del Estado, pues a detener y esposar como delincuentes a los empleados de la ferretería. Me encantaría que esas escenas las viésemos en el norte del estado, donde está desatada la violencia y donde la fuerza civil ni el gobierno de Estado de Nuevo León se atreven a ir a enfrentar a nadie y por eso tenemos el nivel de ejecuciones que tenemos y por eso Nuevo León regresó al top 10 de los estados violentos
de México. Pero regresando al punto, hombre, y por su parte los legisladores, pues ya fueron también a la Ciudad de México a denunciar ante el Poder Legislativo, pues que están viviendo una época de acoso, de presiones, en las que no un gobernador, sino un dictador, así lo dijeron, está gobernando el estado de Nuevo León, y pues yo no veo que se bajen las cuestiones de los ánimos, y por el contrario, me sorprende mucho que a pesar de que personajes tan respetables y tan respetados como son David Noel Ramírez, y que ha tratado de ser un mediador entre ambas partes, pues haya salido a declarar que la IP pues no va a tomar partido con ninguna de las dos partes. Perdón, David Noel, con todo respeto, el sector privado tiene que tomar partido, y no es una de las partes, con el Estado de Derecho. Es la obligación de cualquier líder, sea económico, sea social, sea político, es tomar parte, estar del lado del Estado de Derecho. Llegar a hacer esas señoritingas cosas de yo no tomo partido con nadie es sacarle el bulto. Lamento mucho, lo he dicho, lo dije el otro día en el programa de Gregorio Martínez. Lamento mucho que el liderazgo de Nuevo León, el liderazgo empresarial, ¿sí? Se esté excusando de esa manera, y no sea aquel liderazgo que teníamos en los tiempos de los 70, 80 y todavía los 90, en donde se exigían que las cosas se hicieran todavía hasta la época de Rodrigo Medina, cuando pasamos la crisis de la actividad González Parás, y donde líderes como Lorenzo Zambrano salieron, y muchos otros, ¿verdad? Lorenzo al frente, pero muchos otros, a dar la cara, y de ese diálogo surgió Fuerza Civil. Bueno, pues, ¿dónde están ahora esos empresarios? Lamento mucho que algunos de ellos, bastantes de ellos, pues ya se hayan ido a vivir al extranjero, y se haya convertido ya en una novedad el que todos se vayan a comprar apartamentos de España y vayan a vivir allá donde la calidad del aire es mejor, la movilidad es más eficiente, siempre hay agua, no se les va la luz, mientras que los empleados aquí en Monterrey, en Nuevo León, pues pasa lo que pasa. Qué curioso, Ramón, que en el punto más crítico de la crisis de seguridad del 2009, 2010, 2011 que se vivió aquí en Nuevo León, precisamente se recordó una frase de Lorenzo Zambrano donde fue muy crítico contra otros empresarios regiomontanos que se iban Claro, a vivir a San Antonio, que se iban a vivir a Austin, que se iban a vivir a España. Ahora estamos viendo una reedición de la crítica de Lorenzo Zambrano, pero nadie se está quedando a hacer el trabajo. Y justamente lo comentábamos hace unas semanas, el llamado grupo G10 o lo que queda del G10 ha prácticamente desaparecido, ya no hay operadores políticos, ya no hay gente que le entienda. El gobernador Samuel García realmente les está viendo la cara porque se está violentando la ley cada vez que el Congreso aprueba una reforma y el Poder Ejecutivo se niega a publicarla en el diario oficial del Estado. Ahí los empresarios tendrían que levantar la voz cantante, y lo decíamos también hace unas semanas. Ha sido sustituido el G10 y la voz de los empresarios importantes de este estado, que son también los empresarios importantes de este país, por personajes como Mauro Donner, un ejecutivo de Cemex, pues muy respetable en su ámbito profesional, pero que básicamente lo que ha hecho un lado a los empresarios, ha manejado una agenda política del lado de la mano del gobernador Samuel García, y por eso Samuel García se siente envalentonado por estos apapachos de parte de la IP, porque nadie le pone un alto desde los grandes conglomerados de San Pedro Garza García, y porque él piensa tiene el respaldo absoluto del presidente López Obrador. Recordemos, Samuel García es un personaje que a un mes de la elección a la que llegó a la gubernatura en el 2021, se habían emitido órdenes de aprehensión en su contra por un tema de lavado de dinero que afectaba a toda su familia, y alguien en lo más alto de las esferas del poder de este país operó para que eso no sucediera, y ahora Samuel García está en la cama política con el presidente López Obrador. Ahora el gobernador Samuel García le pide abiertamente a la Fiscalía General de la República que haga un caso contra el principal opositor de este estado, que es el operador del PRI, Francisco Cienfuegos, y el operador del PAN, Seferino Salgado,
que aquí nadie los va a defender, nada más es decir, poner en evidencia, a ver, el gobernador está utilizando de manera facciosa las instituciones del Estado. Primero, exigiéndole con sus contactos políticos acciones a la Fiscalía General de la República y después con las autoridades estatales a su mando, exigiendo citatorios laborales, suspensiones fiscales, suspensiones medioambientales, como medio de intimidación y de amenaza para conseguir lo que él quiere, que es quitar al fiscal Pedro Arce de la Fiscalía General del Estado, cosa que no va a poder hacer si no gana la mayoría en el 2024 en el Congreso local, y que él ya ha intentado un juicio político desde el Congreso federal, lo cual ya los juristas le han dicho, señor gobernador, eso no tiene ni pies ni cabeza. O van a batear igual que la Suprema Corte bateó el asunto de la congelación de las iniciativas. Igualito lo van a batear. El problema del gobernador es que no entiende. El gobernador asume que la palabra negociación debería irse al diccionario de la lengua española y leer la palabra negociación. Negociación es entre dos, negar el ocio entre dos para ponerse a dialogar y sacar algo que sea ganar, ganar para ambas partes. No es negociar, es tú me tienes que ceder todo a mí y yo voy a poner al fiscal y yo voy a decir quiénes son los congresistas y yo voy a decir quiénes son los alcaldes y yo te voy a dar el dinero cuando yo quiera y para darte el dinero más allá que trae a mí quién te va a construir y yo voy a definir quién te va a construir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto suena a que aquí hay un gran negocio económico en donde básicamente el gobernador pues está tratando de hacer de las suyas bajo el pretexto de que quiere acabar con el PRIAN. A ver, para acabar con el PRIAN, que es una intención muy legítima, si se opera legítimamente, lo que tiene que hacer es un buen gobierno para que en la próxima elección del 24 el Congreso sea naranja, o naranja y morenista, como él lo quiere también hacer ahí, campechaneado. Así es. No, Eso sí no es de acuerdo. atacando, no atacando como se está atacando hoy a familias, a parejas, a esposos y a esposas de personajes, ¿sí? Quitando a alguna suegra por ahí de una posición que tenía en el Estado porque su yerno es el principal adversario y no les gusta cómo está operando. Es decir, se está aplicando literalmente un terrorismo político. Pero Ramón, Eso en el esto tendría que Estado. ser una advertencia para todos los empresarios. Lo que hoy le está pasando a Francisco Cienfuegos, por las razones que sean, mañana le puede pasar a cualquier empresario que no esté de acuerdo con el gobernador Samuel García. Eso es lo que se tiene que entender a nivel de la sociedad civil en este estado. Pero por lo que están entendiendo muy sencillo. Tú mencionas ahorita el caso de Cemex y de Mauro Denner. Pues hace unos días el gobierno de Nuevo León sacó su famosa lista de empresas contaminantes según el medio ambiente y ¿Dónde está apareció, Cemex? y no aparece Cemex en ninguna. ¿Por qué? Pues porque Cemex fue el gran financiador de la campaña de Samuel García, para nadie fue un secreto. Y Mauro Duener fue el frontal de esta situación. Y ahora son los que están juntos para construir el famoso estadio de los Tigres, aprovechando el furor tigre que lo merecen. Nunca hemos estado en contra del estadio tigre, pero sí en contra de que se le asigne a una empresa que es una fachada, que nunca ha construido un solo estadio y que quién sabe de dónde saca los precios que está sacando. En fin, es decir, Y Ramón, también agregando nada más en ese punto que fue Rogelio Zambrano quien al interior del grupo de los 10 o el llamado grupo de los 10, quien cabildeó la posibilidad de Samuel García como gobernador de Nuevo León, porque a muchos no les parecía y ahora al parecer han cambiado de opinión. yo creo que Rogelio en su momento ya se hizo un lado, ya incluso ha externado ante algunas personas por ahí que ellos no están como Cemex, como institución, no están metiendo mano para el asunto del estadio. La pregunta es quién va a meter. Si Sinergia Deportiva es una filial ahí de Cemex y el equipo lo maneja Cemex, pues ni modo que, pues lo que hay que hacer es darle el comodato del terreno de los Tigres, del estadio, del nuevo estadio, a la Universidad de Nuevo León. Pero ahí también, algún día lo hablaremos, se está dando el terrorismo fiscal y las presiones hacia pues diferentes directores de carreras, incluso hasta los niveles de rectoría. Y bueno, pues aquí la cuestión es cuidado porque
hasta en las mafias más complicadas existe la ley de la omertá. Y esa ley de la omertá te dice que en los pugnas y disputas entre familias, Así es. aquí hay dos familias en disputa, la naranja y la prianista, hay reglas del juego. Y una regla importantísima es, se vale todo, pero con la familia no te metes. Me Y se llama, vale. me llama muchísimo la atención la declaración que hizo este miércoles desde el Senado de la República el alcalde de Apodaca, César Garza, que por cierto es uno de los líderes de Pacto Nuevo León, esta organización de alcaldes del PRI y del PAN que quieren hacer un frente común para exigir la entrega de recursos, porque ese es otro tema. También se está denunciando que hay una extorsión de que no se van a entregar recursos públicos a los municipios a menos de que se crucen de bando a Movimiento Ciudadano. Ya Pero dice, pasó con Allende. ya sucedió exactamente con Allende y con varios más municipios. Pero dice algo César Garza, dice, él es el que le pone la etiqueta de dictador a Samuel García y dice, el Estado está controlado por unos jovenzuelos que meten sus manitas y sus manotas a todos lados haciendo un desastre y un conflicto de todo lo que toca. ¿A quién se refiere específicamente? Manitas y manotas. Ah, caray, pues ese suele ser el apodo de un empresario prominente de Nuevo León que no pertenece al grupo de los 10 Así y que de es. una u otra manera está cercano a la 4T y que casualmente está teniendo bastantes pingües negocios con el gobierno de Samuel García en telecomunicaciones y quizá también en las obras del metro. Pero bueno, será tema para hablar en otra ocasión. Por lo pronto, tenemos ahora que cuidado, gobernador, porque meterse con las familias no es una cuestión de honorabilidad. Con los políticos, lo que se quiera, directamente, pero meterse con los padres, con los hermanos, con los esposos y tratar de afectarlos en sus patrimonios, ¿sí? Con acciones de terrorismo fiscal, medioambiental y laboral. Hombre, las escenas, por favor, de esa captura en la ferretería de la diputada priista, donde llega Fuerza Civil y esposa a dos empleados que despachan ahí en la ferretería, Lamentable, es no tiene lamentable. nombre, es muy lamentable. Nada más, sería bueno que esas imágenes las vieran una y otra vez los señores empresarios para que se den cuenta. Y dejo una última pregunta, Rodrigo, que no podemos soslayar. En todo esto, ¿dónde está Dante Delgado? ¿Por Los qué el han presidente pegado nacional de Movimiento Ciudadano no aparece ni siquiera para apoyar o condenar lo que está haciendo el señor gobernador? Sobre todo cuando el gobernador, el mismo día que en la ciudad, en la metrópoli regiomontana, se estaban viviendo los grandes apagones por los calorones, donde se reportaron 9 personas presuntamente muertas por golpes de calor. Él estaba en la Ciudad de México presentando un libro de su visión de país para México. ¿Mande? O sea, el gobernador que le entregó el Estado al centralismo presenta un libro de federalismo. Así es, totalmente de acuerdo. Es decir, ¿dónde están las prioridades? Y viene después a estar en el evento de Ternio, en la cuestión de una inversión de 3.200 millones que se la quiere colgar como medalla, cuando esa inversión está decidida hace años. Los ¿Cierto? terrenos están comprados hace años. Eso no surge de la noche a la mañana. Pero en fin, en política, al igual que en la vida normal de cualquier ser humano, existe el karma. Totalmente. Y Totalmente. Y el karma, recordar que cuando Samuel García deje el poder, va a haber un fiscal que no va a ser afín a Movimiento Ciudadano. Va a haber un presidente del Tribunal de Justicia que no va a ser afín a Movimiento Ciudadano. Va a haber un Congreso muy probablemente, porque eso es lo que dicen las proyecciones y los pronósticos de operadores políticos, que no va a ser afín a Movimiento Ciudadano. Y volvemos a al eterno adagio de aquí de Código Magenta, que los carniceros de hoy podrían ser las reses de mañana. pues con eso nos quedamos, Rodrigo. Hasta la próxima semana y esperemos que, pues, el gobernador
y todo el resto del elenco político de Nuevo León entren en razón y por primera vez se sienten a la mesa todos juntos, incluido el gobernador, que Así es el es. primero que tiene que estar encabezando estos esfuerzos por llegar a acuerdos y no escalemos esto porque saliéndose de proporción puede haber consecuencias muy lamentables para todo Nuevo León. Lo seguiremos comentando, Ramón. Hasta la próxima. La próxima.